Bienvenidos una vez más a nuestro estudio, que en la voluntad del Señor pues vamos a continuar en esta oportunidad y seguimos pensando sobre el tema de decisiones y relaciones y estamos pensando en nosotros y nuestras decisiones. En la última ocasión estábamos hablando sobre la manera como nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Y estábamos basándonos en algunas preguntas importantes que es necesario que nosotros respondamos de alguna manera a esa pregunta. La pregunta que nos ocupó en la ocasión anterior es sobre qué carrera debo estudiar y hablamos un poco sobre de eso. Y ahora vamos a pensar en la segunda pregunta en relación a nosotros y nuestras decisiones. Y la pregunta es, ¿cómo debo relacionarme con mi familia? En realidad, la familia es una entidad muy preciosa, es muy necesaria, nació en la mente de Dios y es más que buena, pero no siempre nosotros nos relacionamos de la manera como deberíamos hacerlo. Y quizá necesitamos entonces ahondar un poco sobre este aspecto. ¿Cómo debo relacionarme con mi familia? Este no es un asunto solamente de el joven o la joven, sino que es asunto de todos nosotros, todos los creyentes. Debemos saber cómo es que debo relacionarme con mi familia. Si estamos, por ejemplo, en el hogar de nuestros padres, ¿cómo debo relacionarme con nuestros padres o con mis padres? Si no es así, pues ¿cómo debo relacionarme con mi esposa? Y si soy padre, ¿cómo debo relacionarme con mis hijos y mis hijas? Si ya tengo nueras y yernos, pues también ¿cómo debo relacionarme con ellos? Y si hay nietos también, debo saber cómo voy a relacionarme con ellos. Porque la familia no solamente son los más cercanos, también tenemos una familia extendida que normalmente cuando nosotros aprendemos a cultivar una relación con ellos es algo edificativo. Por esa razón es importante que aprendamos cómo debemos relacionarnos con nuestra familia. A veces nos encontramos con ciertos fenómenos en la vida y tenemos que entender que tenemos el desafío de mostrar que somos cristianos y debemos de darle un buen testimonio a todos los miembros de nuestra familia con los cuales en algún momento dado nosotros tenemos que relacionarnos. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 8 y verso 38 y 39, ahí encontramos un mandamiento de parte del Señor para un hombre que había sido beneficiado en ese momento y el Señor le dio a él un mandato, algo que necesitaba él poner por obra o cumplir. Dice Lucas capítulo 8, versículo 38. Y el hombre de quien habían salido todos los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Note aquí que este hombre está recién beneficiado con una obra poderosa del Señor a su favor. Él quiere, en una demostración de agradecimiento, seguir andando con el Señor. Pero el Señor le dice, vuélvete a tu casa, o sea, a tu familia, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hay otra versión que dice, cuenta a los tuyos cuán grandes cosas
Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Una de las cosas fundamentales entonces que nosotros tenemos que hacer como parte de nuestra relación familiar es precisamente el hecho de mostrar que somos hijos de Dios y por ende entonces darles a ellos un buen testimonio, ya sea que ellos conozcan al Señor o no le conocen. Si ellos no le conocen, entonces la demanda es más urgente, porque tenemos entonces que comenzar por nuestra casa dando el testimonio de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Y de esa manera, entonces, es una de las varias formas en cómo debo relacionarme con mi familia. La familia es la que debe conocernos, se supone, mejor. Y es con quienes debemos tener las mejores relaciones. Aunque como lo veremos después, no siempre es fácil mantener las buenas relaciones familiares. A veces se nos complica un poco el lograr mantener ese tipo de relaciones. Sin embargo, es responsabilidad nuestra el hecho de procurar lo mejor que podamos. A veces nos encontramos con el fenómeno de que especialmente jóvenes, muchos de ellos quieren a veces escapar de la relación con su familia y deciden ser solidarios o establecer relación con los de afuera. Y hay algunas razones por las cuales eso se da. Generalmente es el joven que hace esto, el que está actuando incorrectamente y el que está equivocado, porque por algunas razones a veces egoístas queremos escapar de la relación de la familia, del compromiso familiar o de la convivencia familiar, cuando realmente debemos allí reforzar el vínculo familiar. La relación familiar debe ser lo mejor posible. Si bien es cierto, también podemos tener relaciones con personas de afuera y que pueden ser muy solidarias, pero no debe hacerse eso a expensas de no tener relación con la familia más cercana. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no debemos escapar de la relación familiar para irnos a tener relación con otra familia que no es la nuestra. No es que no vamos a relacionarnos con nadie más, pero debemos darnos cuenta que es necesario conservar y fortalecer el círculo familiar. En la historia bíblica tenemos el reflejo de familias que evidentemente procuraron estar juntos y procuraron establecer una relación que les llevó a tener mayor crecimiento. Esta relación de familia es muy bonita. Aquellos que ya hemos tenido nuestros hijos y criado nuestros hijos, hemos experimentado lo bonito que es esto. Y los que están en la crianza de la familia también pueden experimentar el hecho de poder convivir en familia. Saber que somos padres y que tenemos hijos con los cuales tenemos relaciones muy agradables, muy buenas. Probablemente a veces tengamos ciertos choques porque a veces no estamos coincidiendo en lo mismo, pero eso no debe llevarnos a un distanciamiento. Contrario a ello, tenemos que aprender a marchar en paz, en tranquilidad, aun y cuando muchas veces estemos en desacuerdo en algunas cosas. Quiero animarle que vayamos al primer libro de Samuel para ver allí el testimonio o el ejemplo de una familia que normalmente cuando viajaban procuraban hacerlo juntos, compartían, convivían tiempo juntos y muy especialmente cuando se trataba de los asuntos espirituales. Vamos al primer libro de Samuel, el capítulo 1,
versículos 3, 7, 19 y 21. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Note que este varón, conocido como el Cana, era un padre de familia y él subía todos los años para ir a adorar a Dios. Era un padre de familia, pero él no se iba solo. Cuando vamos al verso 7 nos dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Vamos al verso 19. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Verso 21. Después subió el varón el Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Entonces vemos ahí que era un hombre que buscaba viajar o andar en la mayoría de ocasiones con su familia o en familia. Uno puede acostumbrarse a eso. No importa la cantidad de familia que seamos, pero podemos acostumbrarnos a andar juntos. Como también a veces algunos se acostumbran a andar separados, ella por un lado, él por otro lado, y los hijos también, cada quien por su lado. En todo el desarrollo de la crianza y la educación y la formación de nuestros hijos, en la mayoría de los casos debemos procurar estar, andar, compartir, viajar y vivir en familia. Lo necesitamos. Claro, una vez que ya crecen, pues cada uno empieza a irse del nido y a establecer su propia familia. Entonces también no debemos vivir en casa como extraños, sino que contrario a eso debemos vivir como miembros de la familia, como hijos obedientes. Y los hijos tienen la responsabilidad también de proporcionar a sus padres alegría, la mejor alegría posible. Quizá la mayoría de los que escuchan son jóvenes, son algunos adolescentes, pero deben pensar en eso. Tienen un lugar en su hogar, en casa, en el corazón de papá y de mamá, un lugar muy especial. Y la relación que debe haber entre ustedes y ellos debe ser una relación que proporcione alegría a los padres. Claro está, eso no es una cuestión automática. Tenemos que trabajarlo, tenemos que cultivar. Toda relación que perdura y permanece es el resultado del cultivo constante de esa relación. Entonces, como padres, tenemos la responsabilidad de cultivar esa relación. Pero del lado de los hijos también, ellos tienen la responsabilidad de cultivar esa relación con sus padres y proporcionarles a ellos la mejor alegría posible durante los años de su vida. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 6 y el versículo 1, nos da la pauta o nos enseña cómo debe ser este tipo de relación que debe de haber y el tipo de comportamiento que deben tener aquellos hijos que están todavía bajo la responsabilidad de sus padres, que son dependientes de sus padres o que viven todavía en casa con ellos. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
Y dice también, ¿para qué hay que hacer esto? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vemos entonces ahí que Dios nos dice a través de su palabra que la obediencia de los hijos para con los padres es algo justo. Pero además de eso, también nos dice que traerá bendición a la vida de los hijos obedientes. Tenemos que recordar que Dios premia la obediencia, como también Dios castiga la desobediencia. Así que nosotros debemos buscar el premio en lugar de el castigo. Y el premio surge como resultado de obedecer a nuestros padres, de honrar a nuestros padres y de proporcionarles alegrías que solamente los hijos y las hijas pueden darle a sus padres. Debemos entonces obedecer la palabra del Señor por nuestro bien, por nuestro beneficio, para nuestra bendición. Y la obediencia debe ser en todo aquello que no se convierte en una desobediencia al Señor. Ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos hijos obedientes. Pablo vuelve a tratar otra vez el tema en Colosenses, el capítulo 3 y el verso 20, en donde dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En Efesios dice Pablo, esto es justo. Pero acá en Colosenses, Pablo va un poco más allá y dice, porque esto agrada al Señor. Entonces vemos la gran necesidad de entender que parte importante para una buena relación en la familia es la obediencia. La obediencia nunca ha sido fácil, nunca. Pero la obediencia es necesaria para la vida de todo creyente. La obediencia es un arte de la vida práctica que nosotros tenemos que vivir aprendiendo siempre. No solamente cuando somos pequeños, somos niños o adolescentes o jóvenes. No, la obediencia se requiere durante toda la vida nuestra. Independientemente de en qué etapa de la vida nosotros estemos, necesitamos la obediencia al Señor porque eso es lo que a Él en realidad le agrada. Y eso es lo que va a producir bendición a la vida de cada uno de nosotros. También es importante entender que necesitamos buscar la manera de testificar de nuestra fe ante nuestros familiares o personas que de repente no son creyentes. Pero tenemos que recordar si tenemos familia que no conoce al Señor. Ellos deben ser prioridad para la vida nuestra. Ellos deben ser prioridad para comunicarles la verdad del evangelio. Ellos lo necesitan y debemos nosotros comunicarles la verdad que nosotros conocemos, que ha cambiado nuestras vidas. Pero a la vez también, no solo vamos a encerrarnos en el círculo familiar en relación al testificar. Tenemos también que procurar testificar de nuestra fe a otras personas que no son creyentes o que quizá tampoco son de nuestra familia, pero que necesitan conocer al Señor. Es parte del tipo de relación que debo tener en la familia. Tenemos una historia en el Antiguo Testamento. Bueno, hay varias historias, pero nomás iremos a hacer mención de una de ellas. En el segundo libro de Reyes, ahí encontramos a una joven muy entusiasta a pesar de estar en una situación, por así decir, difícil, pero que estando allí donde está, lo más común era ponerse a llorar o a maldecir o a renegar o algo por el estilo. Sin embargo, a pesar de que está donde no es su gusto, está
contra su voluntad. Allí en esa circunstancia, en ese lugar y en esa ocasión, ella da testimonio acerca de su fe. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo. Vamos a leer versos 1 hasta el 4. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Primero notemos quién es esta muchacha. Bueno, la Biblia no nos da el nombre de ella, pero sí era una muchacha judía, israelita. Ha sido traída por la fuerza, llevada a otro país, puesta con otra familia y está allí como esclava, como sierva, para trabajar para una mujer de un hombre importante. Pero esta joven judía tenía su fe puesta en Dios. Ella era evidentemente una joven creyente. Está fuera de su país, está lejos de su familia, está contra su voluntad. Sin embargo, al encontrar una oportunidad para dar testimonio acerca de su Dios, no vaciló en hacerlo. Ella se relacionó con esta familia, procuró de alguna manera encajar en algo al grado tal que esta familia podía escuchar lo que ella estaba diciendo. Y vemos, si usted sigue la lectura, se va a dar cuenta que lo hizo entonces de esa manera. No busquemos en nuestro diario vivir en casa salirnos con nuestro capricho, porque a veces actuamos de esa manera como adolescentes o a veces como jóvenes, aún a veces como adultos. Tenemos un tipo de comportamiento que es perjudicial para el mantenimiento de nuestra relación con nuestra familia. Y si a veces tomamos decisiones caprichosas o a veces actuamos de manera tal que llegamos a poner en desacuerdo a nuestros padres, es mejor evitar que hayan desacuerdo entre los padres por su tipo de comportamiento o por su conducta. Cuando usted actúa caprichosamente o malintencionadamente, está haciendo un daño en primer lugar a su propia vida. En segundo lugar, está dañando la relación familiar. Y en tercer lugar, está dañando también el matrimonio de sus padres. Hay hijos que han sido tan caprichosos que no han querido recibir instrucción ni consejo de sus padres, sino que más bien su comportamiento ha llevado a poner a sus padres a chocar el uno contra el otro. Inclusive muchas veces hablando falsedades del uno contra el otro a fin de que haya una separación. Esa es una desgracia que debemos evitarla en nuestras familias. En lugar de ser caprichoso, en lugar de ser problemático en la familia, en lugar de poner en desacuerdo a los hermanos, hay que armonizar. En lugar de poner en desacuerdo a los padres, hay que procurar ponerlos más bien de acuerdo. O sea, los hijos, los jóvenes, los adolescentes tienen la responsabilidad de aportar para el bien de sus padres, no para el mal, sino para el bien. Por esa razón es importante hacernos en este aspecto algunas preguntas. Por ejemplo, una de las primeras preguntas
que podemos hacernos es esta: ¿en qué he ayudado para que el matrimonio de mis padres marche bien? Es una gran dicha para niños, jóvenes y adolescentes, inclusive para jóvenes adultos, que han tenido la gran bendición de crecer en un hogar donde ha habido una figura paterna y una figura materna durante todo el crecimiento y desarrollo de su vida. Esa es una bendición incomparable, pero no todos han corrido con la misma suerte. Y algunos que han tenido esta gran bendición han sido muchas veces un problema, porque a pesar de tener una figura paterna o materna en casa, su comportamiento no ha ayudado para el bienestar, la permanencia y la felicidad del matrimonio de sus padres. Por esa razón es importante hacerse personalmente esta pregunta: ¿en qué he ayudado para que el matrimonio de mis padres marche bien? Si no ha ayudado en nada, busque en qué áreas o aspectos usted puede ayudar. Y va a descubrir entonces que usted es una pieza importante en el círculo familiar. Usted no está allí de sobras o de más, ni de chascada. Está allí porque Dios le puso en ese lugar. Dios le dio el tipo de padres que tienen, y Dios tiene un propósito en el desarrollo de su vida que usted debe descubrir y preguntarse: ¿qué es realmente la manera como Dios quiere que yo me desenvuelva y me desarrolle en el hogar? Una segunda pregunta puede ser: ¿qué puedo hacer para que ellos, hablando de los padres, sean mejores, más felices como padres y como esposos? Hay mucho que un jovencito, un adolescente, un joven adulto, aun y cuando de repente ya esté fuera de casa, pero hay mucho que puede hacer para que la vivencia de sus padres sea cada vez mejor. Los hijos tienen que entender que los padres aman a sus hijos, que quieren el bien, que estarán dispuestos a esforzarse porque ellos salgan adelante en todos los aspectos y en todos los campos de la vida, y muy especialmente que conozcan al Señor Jesucristo como el Salvador de sus almas, ya que eso es lo más importante y eso es lo que tiene valor eterno. Pero también una tercera pregunta: ¿vivo con mi familia como Cristo vivió con la de él? Aunque muchos no creían en él, al final él terminó ganándolos y salvando a su familia. Esto es algo muy personal. Cada uno de nosotros debe hacerse esta pregunta: ¿vivo con mi familia como Cristo vivió con la de él? Cuando usted estudia la vida del Señor, la vida práctica en la tierra y en familia, se va a dar cuenta que es muy posible que él tuvo que trabajar duramente para poder de alguna manera proveer para los gastos en casa. Pareciese que el padrastro, el padre legal de él, José, murió temprano en la vida, y que el Señor físicamente, como era el mayor, entonces él tenía que asumir las responsabilidades, al parecer, de la manutención, ya que se habla de él como el carpintero, como el hijo del carpintero, lo que implica que de alguna manera él tenía que hacer, antes de dedicarse a su ministerio públicamente y a tiempo completo, en su crecimiento, en su vida de adulto y de joven, él tuvo que vivir en familia, vivió en familia. Y por esa razón la pregunta: ¿vivo con mi familia como Cristo vivió con la de él? Es importante pensar en eso. Cuando usted va al Evangelio de Lucas, se va a dar cuenta que el Señor vivía en familia.
familia físico-literal. Estaba con su padre legal, José, con su madre biológica, María, y con sus hermanos. La Biblia habla por lo menos alrededor de 4 hermanos varones del Señor. Él sabe lo que es la vivencia en familia y es el modelo, es el ejemplo por excelencia que nosotros tenemos. Por eso la pregunta, ¿vivo con mi familia como Cristo vivió con la de él? Pero también es importante que nosotros nos preguntemos, ¿por qué a veces se vuelven difíciles las relaciones familiares? ¿A qué se debe? Quizá usted dirá, bueno, hermano, pero es que usted no conoce a mi papá o usted no conoce a mi mamá. Usted no sabe lo extremistas que ellos son, lo complicados que ellos son para entenderlos. Muchas veces el joven adolescente se queja en esa etapa de la vida porque no se le permite hacer todo lo que él quisiera hacer o todo lo que a él le gustaría hacer. Y los padres, en pro de evitarle fracasos y destrucción y derrota y sufrimiento en su vida, no le permiten hacer todo lo que de repente al hijo le gustaría hacer. Hay algunas razones por las que a veces se vuelven difíciles las relaciones familiares. No se vuelven imposibles, pero a veces se vuelven difíciles. Y es importante que todos en casa, como familia, en las relaciones familiares, sepamos por qué razón existen a veces dificultades en las relaciones de familia. Y una de esas razones es porque todos somos humanos, somos imperfectos y somos pecadores. Esa es una de las razones principales. No somos una familia de angelitos, aunque hayan ángeles o algunos miembros de la familia que se llamen ángeles en nuestra familia, pero no somos angelitos, somos humanos. Somos imperfectos y encima de eso tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces todos en familia tenemos la misma condición, muchas veces espiritual, pero muchas veces también moral. Entonces tenemos que recordar, no somos perfectos, no somos divinos, somos humanos y somos pecadores. Y esa condición nuestra a veces hace que las relaciones en el círculo familiar se conviertan en relaciones difíciles. Y tenemos que entender eso. Él o ella es así, actúa de esa manera porque es un humano, es imperfecto, es un pecador y yo igual. Entonces no tengo que acusar al hermano, a la hermana, al hijo, a la hija, al papá, a la mamá, a ningún miembro de la familia poniéndome en un pedestal, acusando a los demás porque yo y usted estamos en la misma condición. Somos humanos, somos imperfectos y encima de eso somos pecadores. Y eso lo tenemos que entender. Entonces, en nuestra condición humana e imperfecta y pecadora, se nos dificulta a veces tener una buena relación. Sin embargo, debemos esforzarnos en nuestra humanidad con nuestras imperfecciones para que podamos de alguna manera relacionarnos bien. Relacionarnos tal vez no a perfección, pero que por lo menos entre hermanos nos llevemos bien. Entre padres e hijos podamos también relacionarnos a pesar de nuestro estado, nuestra condición y nuestras imperfecciones. Esta es una de las razones por las cuales las relaciones muchas veces se tornan difíciles. Una segunda razón es porque todos tenemos una personalidad diferente el uno del otro. Aun y cuando puedan ser gemelos, va a encontrar que hay una personalidad diferente del uno del otro.
Y por tener una personalidad diferente, necesitamos un trato diferente en muchos aspectos de la vida. Entonces, esa personalidad diferente que nosotros tenemos, cuando no sabemos tratar con especialidad y con exclusividad en algunos aspectos de nuestra vida, entonces ahí se vuelve una relación difícil. Los que somos padres y hemos creado una familia, podemos recordar que cada uno de nuestros hijos es una escuela diferente para los padres y que hay aspectos en la vida en la cual no podemos ni debemos tratarlos exactamente de la misma manera. También tenemos que evitar ser parciales en algunos aspectos que podemos tratarlo de manera general, pero todos tenemos una personalidad diferente y eso es muy bueno que nos entendamos y que entendamos cada uno en el círculo familiar la personalidad del otro y el otro comprendiendo mi personalidad, porque de esa manera vamos a poder tener una relación familiar saludable, aceptable y edificativa para nuestras vidas. No debemos decir o pensar que no necesitamos del otro. No hemos sido creados para ser islas en el mundo. Necesitamos la relación con los demás y nuestra relación debe ser en primer lugar con los nuestros, con nuestra familia, con los que tienen nuestros mismos genes y también en el ámbito espiritual igual. Nuestra familia en la fe son los demás hermanos en la fe o hermanos en Cristo Jesús. Entonces, esta es una segunda razón por la cual las relaciones familiares se vuelven a veces en dificultades. Todos tenemos una personalidad diferente. Algunos tienen una forma de reaccionar frente a ciertas circunstancias y otros tienen otra manera de reaccionar frente a la misma circunstancia. Y eso tiene que ver muchas veces con la personalidad que tenemos. Entonces, todos tenemos una personalidad diferente. Alguno de repente habla mucho, el otro no habla casi nada, o algo por el estilo. Algunas cosas le molestan, otras cosas no. Y tenemos que reconocer esa diferencia de personalidades que tenemos en el círculo familiar y procurar dentro de lo que sea posible relacionarnos lo mejor que podamos con nuestra familia. La tercera razón por la que a veces hay dificultades en las relaciones de familia es porque a veces se crea un abismo en las relaciones. Y es un abismo que se da muchas veces entre los miembros de la familia, a veces entre hermanos y a veces desafortunadamente entre padres e hijos. Ese abismo que se da en el círculo familiar generalmente lo que hace es eliminar muchas veces las relaciones familiares o estropear o estorbar el crecimiento que debe haber en las familias. Ahora la pregunta es, ¿hay un abismo entre los hermanos en el hogar? ¿Hay un abismo entre los padres y los hijos? ¿O hay un distanciamiento por una u otra causa? Cuando este tipo de cosas se dan, la relación familiar y cómo relacionarnos en familia se torna complicada. Cuando usted va, por ejemplo, al libro de Génesis, en el capítulo 37, capítulo 39, allí encuentra la familia de Jacob. Se va a dar cuenta que esa fue una familia disfuncional y fue una familia que creció y vivió en conflictos, en problemas. Había uno entre ellos que no era querido por los demás y sabemos las razones por las cuales eso se dio, pero había un abismo relacional entre José y sus hermanos y no significa que todos los demás hermanos estaban en realidad bien unidos, no, entre ellos mismos también habían abismos relacionales.
Esos abismos relacionales necesitan un puente de conexión para unirnos el uno con el otro. Si el abismo relacional se da entre padres e hijos, igual necesita también un puente de conexión que nos acerque, que nos allegue el uno al otro y que nos ayude a cultivar esa relación. Es muy bueno que nosotros cultivemos una relación con nuestros hijos, aun y cuando estos hayan crecido. Es triste, es doloroso cuando a veces nos encontramos con personas mayores que han criado una cantidad de hijos, pero que los hijos no los quieren a los padres. Inclusive algunos hijos dicen, no, mi papá o mi mamá está cosechando lo que ha sembrado. Eso implica que ha habido o que hubo durante toda su vida de formación y de educación y de crecimiento en el hogar un abismo relacional. Y ese abismo relacional es tan profundo y es tan grande que aun y cuando los padres de ellos tengan una necesidad, eso no les mueve, porque hay daños que se han producido en el alma de los hijos, en el corazón de los hijos, que no les motiva a ayudar, a auxiliar, a proteger a sus padres. Muchas veces ni siquiera les alegra verse o visitarse. ¿Hay abismos entre usted como hijo y sus padres? Quizás sea adolescente. Quizás su papá y su mamá se han opuesto a una relación que no les parece, que no comparten, que no están de acuerdo. Y ellos le han mostrado las razones por las cuales no están de acuerdo con esa relación. Procure ver las cosas del punto de vista de sus padres. No se le olvide, si usted es un joven, un adolescente, no se le olvide que sus padres, aunque no tengan maestrías o títulos universitarios, pero sus padres han pasado a través de la escuela de la vida. Tienen más experiencia, han recorrido más millas en la vida que usted. Y eso les ayuda a ellos para ver por adelantado dónde ustedes van a fracasar, dónde van a equivocarse. Y eso es precisamente lo que los padres procuran o procuramos hacer en relación a evitarle a los hijos decisiones equivocadas. Piense y pregúntese, ¿hay un abismo relacional? ¿No me hablo con mi papá o con mi mamá? ¿No nos escribimos? ¿De alguna manera procuro evadirlo? No estamos comportándonos como realmente deberíamos de hacerlo. Y una cuarta razón es porque no estamos buscando vivir para agradar al Señor ni vivir para agradar a los demás. O sea, cuando nosotros no podemos relacionarnos saludablemente en el círculo familiar, es porque como creyente no estoy viviendo para agradar al Señor, ni mucho menos viviendo para agradar a los demás. O sea, no nos importa ni el Señor ni los demás. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? En Romanos, el capítulo 15, versos 1 al 3, escuchemos lo que Pablo nos dice. Así que los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Note bien, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y otra pregunta importante para hacernos es esta: ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer entonces? A lo menos quiero animarle y desafiarle a hacer una cosa: procurar por todos los medios posibles vivir en paz con todos, con los demás,
Eso mismo nos enseña Pablo aquí en Romanos. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando vamos al capítulo 14 siempre de Romanos y el verso 19, encontramos prácticamente la misma idea. 14, 19. Dice de la siguiente manera. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que ánimo, sigamos adelante. Aprendamos cómo Dios quiere que desarrollemos nuestras relaciones familiares. Una relación familiar saludable tiene un precio que vale la pena pagar. Nuestro tiempo ha terminado, nos quedamos aquí y que el Señor pueda bendecirnos con su palabra.